Buenas tardes a todos. Bienvenidos a unos nuevos diálogos en libertad que organiza el Partido Popular de Torrelodones, y hoy yo creo que vamos a tener un diálogo muy especial porque hoy vamos a presentar la figura de un vecino de Torrelodones, de Felix Schleyer, un héroe del humanismo, diría yo, por las vidas que salvó, 900 vidas, entre ellas 120 niños. Y quiero agradecer en primer lugar su presencia en este acto a Blanca Jiménez Alfaro Millas, que es nieta del secretario de la Legación de Noruega, Manuel Jiménez Alfaro. ¿Y quién fue Manuel Jiménez Alfaro? Pues el principal colaborador de Felix Schleyer en esa salvación de esas personas que estaban amenazadas, que se encargó de velar por la seguridad de los asilados en la Legación Noruega, les consiguió comida, atendió sus necesidades, atendió a detenidos en cárceles, comisarías y checas, y se encargó de elaborar las listas de detenidos que se iban a enviar a la Cruz Roja. La vida de tu abuelo debería ser llevada al cine. Además de colaborar con Schleyer, luego se dedicó a labores de espionaje, fue detenido en una checa y dado por muerto, fijaos qué película, hasta el punto de que a su mujer se le concedió una pensión de viudedad. Finalizada la guerra, fundó en Valladolid la factoría Fasa Renault, nada menos. Pues Blanca, muchas gracias. También a Pedro Lecanda, a los dos, Pedro Lecanda, que nos acompañan, a Lucía Lecanda, a Jaime de Andrés, a José Manuel Villauriz, a Enrique García Ormaechea, hijo de asilado que tiene mucha relación con Felix Schleyer, tu padre. Tuvo mucha relación y sin Felix Schleyer probablemente no tendríamos el lujo de poder leer tus novelas, Enrique. Eso es así. Gracias también a Rodrigo Bernal, portavoz del Partido Socialista en Torrelodones, a los miembros del Comité Ejecutivo del Partido Popular, a los concejales, en definitiva a todo, pero sobre todo gracias a Pedro Corral, quien exalcaldes, exconsejera. ¿Quién es Pedro Corral? Pues es periodista, investigador, divulgador cultural histórico, ha sido asesor en materia del presidente de gobierno José María Aznar y de la presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, y fue concejal en el ayuntamiento. Fue allí cuando él intentó dignificar el edificio donde Schleyer acogió a los asilados, pero no lo consiguió. Luego espero que nos lo cuentes, Pedro. Actualmente, además de buen amigo, es diputado en la Asamblea de Madrid. Es autor de numerosos libros, entre ellos y relacionados con el asunto que nos ocupa. Eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil, Desertores, los españoles que no quisieron la Guerra Civil, y este último, que acaba de salir, Detengan Paracuellos, héroes humanitarios en el Madrid de 1936, que se acaba de publicar y que está disponible en librerías del pueblo, como en La Rocha, justo aquí al ladito, y en la Casa del Libro del Centro Comercial. Seguro que en alguna más, lo digo por si luego, como os va a encantar Pedro, pues podéis ir a La Rocha a comprar su última obra, que es una maravilla, y en Héroes Humanitarios pues también pero no he venido a hablar de se refiere a de su libro. Yo sí hablo, también aparece Felix Schleyer. Pedro, yo te voy a dar a ti la palabra porque nos gustaría que le explicaras a los vecinos, a la gente interesada, quién fue Felix Schleyer y por qué Felix Schleyer, quien por cierto tuvo relación con Mariano Cuadrado. De hecho, cuando Felix Schleyer, fijaos, se tiene que ir de Torrelodones, envió una carta, lo hemos rescatado a Mariano Cuadrado, que era alcalde de Torrelodones, para que le cuidara la casa. Y así se hizo. O sea, fijaos qué bonito, ¿no? Porque al final estamos hablando de concordia. Es de lo que estamos hablando, Pedro. La palabra es tuya, que yo me enrollo con las persianas. Nada. Bueno, ya verás yo. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber querido acompañarnos. En primer lugar, por supuesto, a Almudena, amiga, compañera de tareas y de muchas aventuras en la política. Verdaderamente una política, se puede decir, perdonar el tópico, pero no encuentro otra expresión mejor, una política de raza. Cree en lo que piensa en lo que cree, y verdaderamente es un placer tenerla siempre al lado. Y bueno, tiene mucho de Felix Schleyer también, Almudena Negro, como ahora diré. Y bueno, lo primero, dar las gracias a personas como José Manuel de Pereta, que es un auténtico experto, especialista
en este capítulo de nuestra historia. Realmente está haciendo un trabajazo extraordinario. Me emociona mucho también ver a Blanca y a su familia. El descubrimiento de la figura de Manuel Jiménez Alfaro, gracias a Blanca, una declaración jurada que me facilitó el año pasado, me permitió en Libertad Digital publicar una serie sobre el papel que tuvo Manuel Jiménez Alfaro y Alaminos en la legación noruega, al lado de Félix Slayer. Me ayudó a conocer mejor a Félix Slayer. Verdaderamente su testimonio es impresionante y me encanta que participéis en este homenaje, que también, como ha dicho muy bien Almudena, es un homenaje también a vuestro abuelo. Por supuesto, a la familia Ormachea, asilados en la Embajada de Noruega, que son el testimonio de esa labor impresionante que hizo Slayer en Madrid durante la guerra. No puedo dejar de mencionar a Óscar y a Arturo, porque llevamos ya mucho tiempo pensando en Félix Slayer, dándole una vuelta a cómo podría Torrelodones, su municipio, rendirle homenaje. Y aquí quiero decir, prácticamente desde el primer día Almudena hablamos de Félix Slayer y Torrelodones, y ya Almudena me dijo sin titubeos que ella tenía pensado que Félix Slayer merecía un espacio público en su municipio. Yo he creído siempre, y conoceréis algunos la labor que intenté hacer en torno al callejero de Madrid durante el mandato de Manuela Carmena, 2015-2019, y verdaderamente siempre he creído que el espacio público, como acaba de decir muy bien Almudena, tiene que ser un espacio de concordia, tiene que ser un espacio de encuentro. No podemos utilizar el callejero para lanzarnos los unos a los otros un pasado que es pasado, que ha quedado ahí, nos guste o no, pero que tiene que ser asumido por todos de una manera, yo diría, civilizada, ¿no? Yo creo que muchas veces esa visceralidad, esa irracionalidad con la que nos aproximamos los españoles a nuestro pasado, verdaderamente tiene muy poco de civilizatorio, ¿no? Verdaderamente hay que hacer un ejercicio de racionalidad, de sentido común, de templanza, de ponerse en la piel del otro. Yo creo que todas las miradas al pasado son legítimas, todas las memorias familiares son legítimas, estuviera la familia donde estuviera, en la zona donde estuviera, sufriera lo que sufriera, todas son legítimas. Y por eso, aquí también lo dejo, creo que no merece la pena que nos impongamos una uniformización, una identificación unitaria sobre lo que tiene que ser la memoria de un pasado tan complejo, ¿no? Y siempre he dicho que la guerra civil podemos contar tantas guerras civiles como españoles la vivieron, ¿no? Bueno, se me ha olvidado saludar, por supuesto, al portavoz del Partido Socialista, Rodrigo Bernal, al que agradezco su presencia, pensando precisamente en que Slayer pueda ser de estas figuras. Hay tantas figuras olvidadas de la guerra civil que nos puedan volver a unir. Y yo creo que podemos seguir manteniendo nuestras discrepancias. La discrepancia es absolutamente saludable, no tenemos que tener miedo a discrepar, pero verdaderamente hay figuras que nos pueden volver a unir en torno a un pasado que produce tanta sensibilidad. Bueno, yo voy a empezar con Félix Slayer. ¿Quién era Félix Slayer? La pregunta que ha lanzado Almudena. No tengo noticias de su infancia, de su juventud. Sé que nace en el sur de Alemania, en Reutlingen, en el estado de Baden-Württemberg, en 1873. Viene a España en 1895, ya se afinca en Torrelodones, donde va a fallecer en 1950. Es socio de una empresa de maquinaria agrícola, de arados, sembradoras, segadoras, cultivadoras. Se llama Alberto Ales y Cía, creada en Barcelona, pero que se instala luego en Madrid, primero en Alcalá 46 y después en la calle Príncipe 7, al lado de la Plaza de Canalejas, y es una empresa de la que después va a ser el propietario. Él es de profesión ingeniero y va a crear y patentar sus propios productos.
He encontrado en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional una noticia de Slayer, la primera que he encontrado es de 1901, es una exhibición de su maquinaria agrícola en la granja del Instituto Agrícola Alfonso XII de Madrid, donde estaría actualmente la Escuela de Agrónomos. En 1904 aparece en el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual una patente suya de una máquina para despajar y limpiar el cereal al mismo tiempo, que debía ser un gran adelanto. Tanto llama la atención la maquinaria de la empresa de Slayer que en 1902 el rey Alfonso XIII visita otra exposición de Slayer en la misma escuela, en el mismo Instituto Agrícola Alfonso XII, y Slayer tiene un detalle con el rey, que es regalarle una miniatura de un arado. Y tan contento que se fue el rey, porque en casa de José Manuel Ezpeleta me ha enseñado que en 1904 se le concede la Orden de Isabel la Católica, y tiene el documento José Manuel. Y bueno, algo ya se empieza a reconocer a Slayer, bueno, que está contribuyendo al progreso y al bienestar de España a través de esta industria. En 1909, otra curiosidad, figura como presidente del Colegio Alemán, y es noticia en ese año porque ofrece 3 plazas gratuitas a los hijos del teniente coronel Ibáñez Marín, fallecido en el desastre del Barranco del Lobo en Melilla. Es decir, es una persona conectada con la actualidad, sensible a lo que está ocurriendo en una España que se está ya involucrando en la guerra de Marruecos, y bueno, ahí se le ve ya un personaje de actualidad. En 1914 es cuando es nombrado cónsul de Noruega, y aquí entro ya directamente a lo que es la guerra civil y lo que va a ser el gran papel de Felix Slayer en lo que él mismo llamó el Gros Asyl Noruega, el gran refugio de Noruega. Slayer está en Torrelodones cuando estalla la guerra civil. Tenemos por sus memorias, aquí he traído las dos ediciones, la primera precisamente de José Manuel de Ezpeleta, Matanzas en el Madrid republicano, y la segunda, ya un poquito más reciente, de Javier Cervera, diplomático en el Madrid rojo. Tiene 63 años, lo que indica una fortaleza física y de ánimo extraordinarios ante lo que va a tener que afrontar. Y aquí sí que voy a decir que me recuerda mucho a Almudena Negro, a nuestra alcaldesa, porque por algo debe tener sangre alemana como Felix Slayer, ¿no? Esa fortaleza de física y de ánimo que encuentra a un hombre en esa época ya prácticamente anciano. Yo tengo 60, o sea que me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado. Pero verdaderamente con 63 años en esa época, con todo lo que va a vivir, pues verdaderamente admirable. Al estar ausente el embajador, el responsable de la embajada, porque no era embajador, se le nombra encargado de negocios con carácter interino en la delegación, que está situada en la calle José Abascal 27. Desde el primer momento, la ola revolucionaria, en consecuencia del golpe militar, va a empujar hacia las embajadas y las legaciones a miles de personas que buscaban ponerse a salvo de la violencia desatada en Madrid. Slayer extendió la legación al número 25 de la misma calle Abascal y va a dar refugio allí a cerca de 900 personas, entre ellas 120 niños a los que garantizó el suministro de leche al convertir los garajes de las casas en vaquerías, en establos para vacas, ¿no? ¿Quién huye de la represión en Madrid? Bueno, el mito es, o el mito, la propaganda, no todos fascistas y redentos, no, lo dice muy claramente Gregorio Marañón en un momento dado, dice no se confundan, las embajadas están llenas de liberales, de republicanos, conservadores que están huyendo de una violencia extremista revolucionaria desencadenada en Madrid. Hay también personas indiferentes políticamente, pero que son perseguidas pues, por razones como sus creencias religiosas, su origen social, su manera de ganarse el pan. Y yo quiero recordar aquí las decenas de obreros de ABC asesinados por sus camaradas de clase,
por haber trabajado como obreros en las rotativas del periódico ABC, el periódico monárquico, o por razones tan sencillas como escribir obras de teatro humorísticas, como es el caso de Muñoz Seca, al que no quería dejar de citar como ejemplo de esa arbitrariedad. De hecho, es muy importante señalar que la condición establecida por Slayer para dar refugio en la legación es que la persona que se refugie no haya intervenido contra el golpe contra el gobierno republicano. Esa es una condición que él pone sine qua non para entrar en este Gros Asyl Noruega en la calle José Abascal. De la vida en la legación conocemos precisamente, gracias al testimonio de Manuel Jiménez Alfaro, es un militar retirado que se va a convertir en su mano derecha, que se refugia allí con su mujer y sus 4 hijos cuando se entera del asesinato de su cuñado, y dice, relata Jiménez Alfaro, no es posible poder reflejar lo que esta vida requería, hasta imaginar una casa dentro de la cual hay más de 800 personas, que no pueden ni salir ni asomarse a una ventana, que están todas perseguidas y algunas hasta condenadas a muerte y que la mayoría vivía en la zozobra de tener sus familiares fuera también en situación de peligro. A ello se une la incertidumbre y la tensión diaria sobre su destino ante, dice Jiménez Alfaro, los peligros reales siempre amenazantes y los temores imaginativos que nacen de estas situaciones anormales. La policía siempre acechando en la puerta y la necesidad de entrar y salir diariamente para víveres y todas las atenciones que requiere la vida de tantas personas recluidas. Los milicianos vigilando un descuido y disparando contra cualquier rendija de luz de las ventanas. Jiménez Alfaro da cuenta también de la organización interna de las personas refugiadas en la sede noruega, con un depósito de víveres alimentado por 2 camionetas que semanalmente recorrían los pueblos, por los que podía comprar. Este es un ayudante suyo, Benito Flechoso Salvador, que luego fue detenido por dicha causa. En el archivo de Paseo More, del Archivo General Histórico de Defensa, está la causa contra Benito Flechoso Salvador y contra el propio Manuel Jiménez Alfaro por con la acusación de haber colaborado con el Socorro Blanco, precisamente con este tema de la alimentación, ¿no? Bueno, había un servicio de enfermería con médicos de guardia y hermanitas de la caridad, también todos ellos refugiados. En la sede diplomática nacieron 2 niños durante el primer año de encierro, bautizados por sacerdotes refugiados, es decir, era una pequeña ciudad. Hubo también algunos matrimonios entre los asilados, hubo fallecimientos, y aquí hay un caso que cuenta Jiménez Alfaro muy tremendo, que es que muere un sacerdote, pero claro, para no dejar entrar a las autoridades judiciales republicanas para que acreditaran o registraran la defunción, se les ocurre meter el cadáver del sacerdote con abrigo, con boina, en el asiento de un coche y salir con él como si estuviera durmiendo para llevarlo al hospital de la Cruz Roja y darlo ahí para que el pobre pudieran ya certificar la muerte y enterrarlo, ¿no? Y lo cuenta así, lo llevamos en un coche de la legación sentado con su abrigo y su boina, ¿no? al pobre cura, ¿no? Bueno, en el Madrid revolucionario, los que no han conseguido refugiarse en las embajadas, que llegan a acoger a 10.000 personas, son o bien detenidos, bien por checas o directamente puestos a disposición de la Dirección General de Seguridad, o directamente asesinados. Y otros pasan a engrosar las listas de presos en las cárceles, donde muchos pedían ser recluidos para salvar sus vidas. Era un sitio donde se sentían que podían garantizar su seguridad. En la Modelo, por ejemplo, la cárcel de Moncloa, pensada para 1.200 presos, llegó a haber cerca de 5.000 personas detenidas. Por eso se crean otras cárceles provisionales, que son las de San Antón, Porlier, las dos en antiguos o en colegios de Calasancio, de las escuelas pías requisados. También Ventas, que es una prisión de mujeres pero reconvertida en prisión de hombres. Y la mayoría, que son, es verdad que hay militares implicados en la sublevación que han sido juzgados y condenados
No os creáis tampoco porque que es a muchos años de cárcel, hay evidentemente penas de muerte que se ejecutan, pero la mayoría de las penas contra los militares implicados, a muchas no se elevaban más allá de los 6 años, hay algunas de 1 año y tal, y es triste pensar que gente que podía estar 1 año en la cárcel luego van a ser asesinados en Paracuellos, ¿no? Bueno, Slayer sin duda alguna es el representante diplomático que más se volcó con los presos detenidos en las cárceles madrileñas. Él asegura que su primer contacto con las prisiones madrileñas fue una visita que hizo a finales de septiembre al saber de la detención del abogado de la legación noruega, que es Ricardo de la Cierva, y Codorniu, es hermano del inventor del autogiro y padre del historiador Ricardo de la Cierva. Él le había concedido un salvoconducto noruego para que pudiera salir de España y ya se había metido en el avión en el aeropuerto de Barajas para salir de España cuando es detenido y ingresado en la Modelo. A finales de septiembre se va a encontrar Slayer ya con un personaje que va a ser él va a decir que va a ser colaborador de él, que es el delegado de Cruz Roja Internacional en Madrid, que llega el 15 de septiembre, es un joven médico suizo de 29 años, George Seny, que decide venir voluntariamente a España, bueno, pues a esta guerra de locos, a intentar humanizar la situación, paliar el sufrimiento de la población civil, y bueno, se reparten entre unas 6 delegaciones entre la zona nacional y la zona republicana, y George Seny viene a Madrid. Curiosamente, la sede de la Cruz Roja Internacional estaba en la casa taller de Mariano Benlliure, que la ofrece a Cruz Roja Española para que sea la oficina de la Cruz Roja Internacional, y está en José Abascal 55, es decir, muy cerca, solo unos portales más abajo de lo que va a ser la legación noruega, que está en el 27. Ellos ya traban relación, yo creo, bueno, quiero decir esto también porque es importante, esa zona prácticamente era ya las afueras de Madrid, más allá se estaban construyendo los nuevos ministerios, pero eran prácticamente descampados. Y esto es una de las cuestiones que tanto Slayer como Eni van a descubrir, lo mismo que el cuerpo diplomático, que es la aparición diariamente de decenas de cadáveres en los alrededores. Se contaban entre 150 a 200 cadáveres diarios. Esto lo ven el propio Eni, lo ve el propio Slayer, se dan cuenta de que es una atrocidad lo que está ocurriendo. Ellos multiplican su presencia en las cárceles para tranquilizar a los presos, para poder dar información a los familiares. Esta es una labor que van a hacer acompañados siempre de una figura que a mí me ha conmovido. Slayer no cita el nombre en sus memorias, y es un número de la Guardia Civil que es el jefe del pelotón de la Benemérita encargado de la custodia de la legación noruega. Este es un señor que se llama José Sánchez González. Si me da tiempo, me encantaría explicar la atroz historia que va a vivir precisamente por ser el que escolta a Slayer y a Eni a sus visitas a las cárceles. Eni a Ginebra comunica en 2 ocasiones que ha recibido muy serios avisos de que su vida corre peligro por visitar a los presos en las cárceles. Entonces, para mí el papel de este guardia civil, José Sánchez González, que he tenido el gusto de recuperarlo, de ponerle nombre, me parece impresionante, ¿no? En ese Madrid él decide cumplir con la legalidad republicana y extender su protección como guardia civil a estas personas que están haciendo esta labor humanitaria. Bien, a finales de septiembre Slayer tiene un papel importante respecto a los presos. Él elabora un informe para el cuerpo diplomático donde denuncia que se están produciendo ya sacas de presos para ser asesinados. Son pequeños grupos, no llaman mucho la atención, pero él tiene denuncias acreditadas de que se está produciendo esto. El cuerpo diplomático crea entonces una comisión especial para
velar por la seguridad de los presos. Y aquí hay que decir que mientras muchos diplomáticos, incluso el delegado de Cruz Roja Internacional, dicen que lo que está sucediendo es que el gobierno se ve desbordado por el descontrol de las milicias, los llamados incontrolables o incontrolados, Slayer va a expresar muy bien lo que se está produciendo en Madrid a finales de octubre, que es un salto cualitativo en el que las sacas y asesinatos de presos van a empezar a estar organizados por organizaciones y organismos gubernamentales. Y él dice en sus memorias: ningún guardia podía hacer nada contra el crimen decidido por ministros y directores generales. Con esto no habíamos contado. A partir de finales de octubre va a empezar esas sacas y matanzas, primero de la Checa de Fomento, como es, por ejemplo, la matanza del 29 de octubre de los presos de Ventas, que son Ramiro de Maeztu, Ramiro de Desmarramos, los hermanos Serrano Suñer, asesinados en el cementerio de la Vaca. Y ya Slayer y Eni están ya alerta, y se va a producir otra alerta en un suceso bastante impresionante, que es un aviso que reciben de las mujeres presas en la cárcel de Conde de Toreno, junto a la Plaza de España. Ellas logran, a través de una maestra de la cárcel que llega a la delegación noruega, avisar a Slayer diciendo: han metido a unas presas, a una veintena de presas, en un cuartucho, las tienen apartadas del resto, temen que las vayan a sacar para asesinar. Slayer llama a Eni, imagino que se ven en José Abascal y salen corriendo en el coche hacia Conde de Toreno y se encuentran con esa situación, con una veintena de presas metidas en un cuarto, enfrentándose a las milicianas y a la subdirectora de la cárcel y a la jefa de milicia que quieren sacarlas. Para ellos, Slayer dice que estas señoras estaban seguramente implicadas en este intento de saca. Y bueno, entre esas presas está Amelia Zarola, es una médico, viuda de Julio Ruiz de Alda, el aviador del Plus Ultra, que encabeza, y falangista, que había sido asesinado en la cárcel Modelo el 22 de agosto, y encabeza el motín de las presas con una expresión que es muy impresionante. Le dice a las milicianas: como nos hagan algo, las presas no dejan de ustedes ni los restos. Entonces esto acobarda a las milicianas, y entre que llegan Eni y Slayer, pues consiguen ponerle un poco, abortan esa saca, y Slayer y Eni consiguen garantías de que no se va a producir la saca y de que se va a respetar la vida de los presos. Esto, lamentablemente, no va a ser así el 7 de noviembre, con las dos primeras expediciones de la Modelo con destino a Paracuellos. Hay que recordar que el gobierno ha huido en la tarde del día anterior a Valencia, ante la cercanía de las tropas sublevadas, de las tropas de Franco. Largo Caballero, el jefe de gobierno, ha dejado una junta de defensa para que se haga cargo de la resistencia de la ciudad. La junta la preside el general Miaja. Santiago Carrillo es nombrado consejero de orden público y tienen la orden de evacuar a determinados presos según unas listas que se habían ido confeccionando en las cárceles en días anteriores. Según la mano derecha de Carrillo, Segundo Serrano Concela, el ministro de Gobernación, el socialista Ángel Galarza, habría llamado desde Tarancón, Cuenca, en su camino a Valencia, para ordenar que esas evacuaciones fueran definitivas. Slayer y Eni llegan a la Modelo el día 7, la ven rodeada de barricadas, dentro de las barricadas un gran número de autobuses urbanos de la Sociedad Madrileña de Tranvías, estos de 2 pisos que se habían comprado en el año 33 a factorías de Gran Bretaña, que eran los que circulaban en Liverpool y en Londres. Y entonces van a ver a Miaja, recién nombrado presidente de la Junta de Defensa, para preguntarles, preocupados por
preguntarle por los presos. Miaja les garantiza que no se les va a tocar un pelo. Allí encuentran a Carrillo, dice Slayer, un muchacho fuerte con un rostro algo brutal. Carrillo, con mucha amabilidad, les dice que no les puede atender porque se está constituyendo la Junta de Defensa, pero que les va a recibir por la tarde en la sede de su consejería, que es el Palacio de Juan March, en la calle Castelló. Slayer vuelve a la Modelo, allí se encuentra al director, a Jacinto Ramos Herreras, y este le confirma que han salido ya 500 presos. Y en efecto, en la reunión de la tarde, Slayer le comunica a Carrillo esos traslados de presos, pero Carrillo le dice que no sabe nada. Slayer en sus memorias apunta que cree a Carrillo, cree que Carrillo está diciendo la verdad, que no sabe lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que luego puntualiza. En el momento en que nosotros le informamos de esas sacas, ya no podía decir que no sabía nada, ¿no? ¿Por qué? Porque en los días siguientes, el día 8 y el día 9, se van a seguir produciendo esas sacas sin que nadie, de momento, las pare, ¿no? Bueno, aquí no quiero extenderme, luego para las preguntas, ¿no? ¿Carrillo sabía lo que estaba pasando? Bueno, de eso tenemos respuestas, yo creo que muy claras. El día 9 se produce el nombramiento de Melchor Rodríguez. Sería una historia muy larga de contar quién es el que empuja esta decisión para nombrar a Melchor Rodríguez. El día 10, Slayer y Ení se entrevistan con Melchor Rodríguez en el Palacio de Justicia, en la plaza de la Villa de París, que es donde se instala Melchor Rodríguez, porque han oído que Melchor Rodríguez ha parado las sacas. El día 9 él se presenta en la Modelo porque le llega un aviso de que va a haber una nueva saca, y él se presenta en la Modelo y la aborta también. El día 10 ellos van a ver a Melchor Rodríguez, le recibe y se quedan tan impresionados de lo que les está diciendo Melchor Rodríguez, que dice: estoy dispuesto a dar mi vida por los presos. ¿Qué ocurre? Que Slayer le escribe a Ení, o sea, cuando digo que era colaborador y traductor, es que aquí hay una carta escrita por Slayer en español, dirigida a Melchor Rodríguez, diciéndole: oiga, todo lo que nos ha contado usted esta mañana es verdad. ¿Se compromete usted a garantizar la vida de los presos con la suya? ¿Se garantiza usted que van a ser juzgados y no asesinados en frío, cruelmente? Oye, es una carta impresionante donde, ¿qué te está reflejando? Pues la grandísima bonomía de un dirigente anarquista que decía aquello de, dice: seamos idealistas, pero no verdugos, seamos revolucionarios, pero no asesinos, ¿no? Aparte de ese, se puede morir por las ideas, pero nunca matar, ¿no? Yo encontraba esa primera frase de seamos idealistas, pero no verdugos, seamos revolucionarios, pero no asesinos, porque es un hombre convencido de que la dignidad del ser humano está por encima de las ideas. El Ángel Rojo les da todos los detalles de lo que va a hacer para parar las sacas, dice que está dispuesto a ir él en los convoyes cuando se trasladen a los presos a Levante, pero el día 14, por contarlo todo, para que sepáis lo que va sucediendo, el día 14 llega, había llegado ya un día antes, el ministro de Justicia, otro anarquista, Ángel García Oliver, que reúne de urgencia a Melchor Rodríguez y le dice que qué está haciendo. Y Melchor Rodríguez lo cuenta así: no, es que García Oliver le parecía mal que yo hubiera parado las sacas. Entonces le dice que no puede poner obstáculos a la decisión del traslado y asesinato de presos. Entonces ahí Melchor Rodríguez dimite el día 14. Le van a buscar otra vez el día 24 o 25 para volverlo a nombrar. Y aquí va lo importante. Melchor Rodríguez les dice a Ení y a Slayer que ok, que se garantiza la vida de los presos, porque asume, como le está pidiendo Cruz Roja, que los presos son prisioneros de guerra y que están protegidos por las convenciones internacionales firmadas por España. Esta es la misma petición que hace George Ení a Largo Caballero, como delegado de Cruz Roja Internacional, el 2 de noviembre, en una carta donde le pide que, por favor, que el gobierno republicano debe garantizar
la vida de los presos. Largo Caballero, el día 4 de noviembre, responde a Annie y le dice sobre este concreto asunto que de eso hablaremos otro día. Es el día 4 de noviembre, las sacas empiezan el 7. Por eso es tan importante que Melchor Rodríguez recoja ese mandato de Cruz Roja Internacional. Él está asumiendo que el gobierno republicano debe cumplir sus convenios internacionales. Esto podía suponer el reconocimiento del bando rebelde como beligerante, que era la principal preocupación legítima del gobierno republicano. No, porque hay una convención internacional de Ginebra del año 21 sobre guerras civiles donde no se habla de eso, se habla de que los presos, de que los dos bandos no pueden tener rehenes políticos, de que las personas que no tengan delito alguno no pueden estar en las cárceles a expensas de hacer con ellas un chantaje o un intercambio y tal, porque son prisioneros de guerra, ¿no? Bueno, en los días siguientes, Slayer va a conseguir información. Sabéis que Torrejón de Ardoz era un sitio de huertas, o sigue siendo un sitio de huertas, y la gente iba pues, a hacerse con lo que no encontraban ya en Madrid, ¿no? Entonces empiezan a llegar noticias de que algo ha pasado con unos presos en Torrejón de Ardoz. Slayer vuelve a llamar a Annie: vente conmigo, tenemos que ir a Torrejón, que algo ha pasado. No logran descifrar o saber qué es lo que ha pasado, la gente tiene miedo de hablar, dicen, bueno, vamos a ir a Alcalá de Henares, a la cárcel, a ver si nos cuentan algo. El director de la cárcel les dice, oye, han llegado expediciones, pero teníamos noticias de que debían llegar otras expediciones que no están aquí. Entonces, yo creo que es este director, que es Antonio Fernández Moreno, que les va a decir, yo creo que le debe llegar. Yo creo que hay gente en Torrejón, en Soto de Aldovea. Y ahí es lo que hemos estado hablando José Manuel y yo, es una expedición de la Modelo por la mañana y otra de Porlier más pequeña. Son en total 414 presos que cuando se dirigen a Paracuellos les detienen, no donde digo yo en el libro, sino donde dice José Manuel, y les detienen diciendo, no los llevéis a Paracuellos, que ahí no hay sitio para ellos, porque están enterrando todavía a los asesinados el día anterior. Los conducen a Soto de Aldovea. Soto de Aldovea hay un cauce seco que une el río Henares con el castillo de Aldovea, que era un castillo del duque de Tovar, el hermano del conde de Romanones. Bueno, de allí descubren en Soto de Aldovea, justamente el día 13 de noviembre, que una parte de ese caz o de esa acequia seca se ha tapado con arena. ¿Pero qué sale de la superficie? Miembros de cadáveres. Y todo con un olor a putrefacción bastante considerable. Es una extensión de cerca de 300 metros, ellos calculan que puede haber entre 300 y 500 asesinados, y es verdad, se confirma en las exhumaciones que se hacen en diciembre del 39, que son 414. Para que veáis, y perdonad que me extienda, en las exhumaciones de diciembre del 39 se hacen porque las familias le dicen a Franco que tienen un problema porque al estar a la misma altura, claro, es una acequia que conduce agua del río Henares al castillo, cuando hay crecidas del río, corre peligro de que se lleven los huesos. Entonces le piden que poder trasladar los restos a Paracuellos. Por eso se hace después de la guerra una nueva fosa en Paracuellos para recoger a los asesinados en Torrejón. En esas exhumaciones hay un dato muy interesante de qué es lo que pensaban esos presos, por lo menos los de las primeras expediciones, cuando salen de la Modelo de Porlier. Bueno, pues hay algunos que llevan... voy a empezar por el tema de la alimentación. Ellos creen que les trasladan a otras cárceles, que el viaje puede ser largo. Llevan paquetes de galletas, llevan latas de leche condensada, llevan tabletas de chocolate. Hay alguno que es muy impresionante, que lleva las llaves de su casa, un billete de tranvía, lleva un vale de la Modelo, del economato, pensando que, oye, que a lo mejor puede cambiarlo en la cárcel de destino. Solo hay dos personas entre los que figuran en la lista
que dicen que tienen un papelito con su nombre y apellidos. Y curiosamente, los dos son militares. Los militares posiblemente sabían qué era lo que iba a suceder con ellos. Y fijaos el momento ese en la cárcel, donde estás escribiendo tu nombre, tu apellido, hay uno que dice la celda donde está, la galería y tal, pensando que, bueno, por si me encuentra algún día mi familia, que sepa que soy yo, ¿no? Bueno, es bastante impresionante. Bueno, Slayer, Eni, es verdad que ese descubrimiento de la fosa de Soto de Aldovea lo hacen con Edgardo Pérez Quesada, el encargado de negocios de Argentina. Y esto es importante porque van a informar de su descubrimiento a Jesús de Galíndez. Jesús de Galíndez es delegado del PNV en Madrid, que va a informar a Irujo inmediatamente, diciendo, bueno, yo no puedo parar esto, pero que sepa mi ministro, Manuel Irujo, del PNV, ministro sin cartera, lo que está ocurriendo en las cárceles. Él ya debía haber informado antes a Irujo, porque un chofer suyo, llegando a la Modelo, vio bajar una camioneta de milicianos, que debía venir de Paracuellos, y entablan una conversación con los guardias de la Modelo, y les dicen los guardias, ¿qué? ¿Hoy habéis tenido carne suficiente? Porque venían de asesinar, ¿no? Bueno, en fin, aquí podría extenderme en las maniobras de ocultación del propio gobierno republicano y de la Junta de Defensa en relación con las matanzas. Solo voy a dar un teletipo que encuentro en el Archivo Histórico Militar de Ávila. Sabes que las conversaciones entre Madrid, Barcelona, Valencia se hacían por teletipo. Azaña estaba muy preocupado, sabía ya por Irujo que algo estaba pasando en las cárceles, e insisten continuamente, tanto Giral como Irujo, cuando conectan con el gobierno desde Barcelona a Valencia o con la Junta de Defensa en Madrid, siempre preguntan por las cárceles. Bueno, pues hay un teletipo entre Giral y Miaja del día 13 de noviembre. Le pregunta a Giral por las cárceles, otra vez, y le dice Miaja, no, me dice el consejero de Orden Público que no pasa nada, que desde que él es consejero de Orden Público, aquí no está pasando nada. Pero fijaos el mensajito que le deja a Giral sabiendo que le va a llegar a Azaña. Dice, si algo ha pasado, el ministro de Justicia que estuvo por aquí habrá dado detalles al jefe de gobierno. Es decir, le está lanzando Miaja el mensajito de que, oye, el jefe de gobierno sabe, pregúntenle a él. Es bastante tremendo. Y es un teletipo que no cita Ian Gibson en todas esas conversaciones de teletipo en relación con las masacres que cita en su libro de Paracuellos. Pero bueno, como hay tanta bibliografía, yo no me he atrevido a decir, bueno, soy un descubridor de un teletipo que nadie ha citado. Pero tengo un poco la sospecha de que ese teletipo no ha aparecido reflejado nunca. Bueno, el día 17, esto es importantísimo, esto ya es un papelón, el de Slayer, hace un informe sobre el hallazgo de la fosa de Soto de Aldovea y de las de Paracuellos del Jarama. Él llega a Paracuellos del Jarama y ve que ahí también ha habido matanzas y que hay fosas recién abiertas y recién tapadas. El informe lo envía Slayer al cuerpo diplomático y al gobierno noruego. Le da una copia, fijaos cómo se extiende, le da una copia al encargado de negocios de Argentina. Pérez Quesada lo envía a Buenos Aires, pero a la vez le entrega otra copia al encargado de negocios británico, Ogilvy Forbes. Ogilvy Forbes lo manda al Foreign Office. Cuando llega al Foreign Office se echan las manos a la cabeza, por si le faltara poco a Gran Bretaña para seguir distanciándose o seguir empeñado en la política de no intervención. Y dicen, bueno, no se fían de Slayer. Ogilvy Forbes, el encargado de negocios británico, tiene muy mala relación con Slayer y viceversa, pero la anotación que aparece en el Foreign Office es, este informe viene de Slayer, pero debemos fiarnos de él porque viene corroborado por el delegado de Cruz Roja Internacional, el doctor Eni. Bueno, ahí tenéis ya un informe de las matanzas el 17 de noviembre en Londres, en Buenos Aires, en Oslo. Va a haber otro de Cedenko, nunca me acuerdo bien, Cedenko Formanek, que es el encargado de negocios checo, envía también a Praga su informe basado en el de Slayer.
Es decir, cuando se dice, y cuando lo dice Melchor Rodríguez, que él vuelve a ser nombrado ya definitivamente del 24 y 25 de noviembre hasta el 4 de diciembre como responsable de las cárceles madrileñas, ya definitivamente, donde se van a paralizar las sacas, debo decirlo también, bajo el amparo del gobierno de Largo Caballero, de la misma manera que empiezan bajo el gobierno de Largo Caballero, terminan bajo el gobierno de Largo Caballero esas matanzas. Se me ha ido el hilo. ¿Por qué? Estabas con Melchor Rodríguez. Ah, sí, vale. Eso es el nombramiento definitivo de Melchor Rodríguez. Ya se paralizan las matanzas, pero Melchor Rodríguez achaca su segundo nombramiento a la presión del cuerpo diplomático. ¿Cómo el gobierno republicano responde a la presión del gobierno republicano? Hombre, se ha enterado medio mundo de que ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Por eso es tan importante el papel de Slayer en la definitiva paralización de las sacas. Bueno, el 18 de noviembre ocurre otra cosa que impresiona mucho, porque lo mismo, nuevo motín de las presas de cárcel de Toreno. Dicen que van a evacuarlas porque están en zona de guerra, bajo los bombardeos aéreos y de la artillería franquista, y las presas creen que no, que las van a matar a todas. Son 1.200 presas y se vuelven a amotinar. Entonces llama el director de la cárcel a... Slayer dice que le llama a él, pero el delegado de Cruz Roja Internacional dice que llama a la sede de Cruz Roja para decir: venga aquí porque tenemos un problema, que tenemos que evacuar a las presas si no quieren. Entonces aparecen otra vez en Slayer, garantizan que esta vez va a ser un traslado efectivo, no como el de las cárceles de varones. Y nada, lo único que hacen es Slayer y Eni se quedan controlando la salida de las presas, y el delegado adjunto de Cruz Roja, Andrés de Vizcaya, se va al destino de la expedición, que es el asilo de San Rafael, el actual hospital infantil ahí en San Martín, ¿no? Bueno, a finales de noviembre, a todo esto, evidentemente en Madrid se encuentra bajo los bombardeos franquistas. Hay ya combates a 1 kilómetro de la Modelo, en el Parque del Oeste, en el Puente de los Franceses, la ciudad universitaria. Los franquistas llegan al Clínico, que es la parte más avanzada de su progresión en Madrid. Son, os podéis imaginar, jornadas terribles. Hay un momento de bombardeos con bombas incendiarias sobre Madrid, en las que los propios franquistas recogen en sus partes: Madrid está envuelto en humo. El humo llega hasta nuestras líneas, ¿no? Imaginaros las escenas dantescas que se están produciendo a la vez que están sucediendo las expediciones y masacres de presos, los combates con heridos. Bueno, hay un suceso. Me voy a alargar mucho, a lo mejor luego ya respondo en el resto de las preguntas. En la cárcel Modelo hay un jefe de milicias de vigilancia en la cuarta galería, que cuando ya se está combatiendo a 1 kilómetro de la Modelo y están ya llegando los tiros y tal, les propone a los presos derechistas: oye, voy a formar una cuadrilla de camilleros para salir a recoger heridos al frente, al Parque del Oeste y a la ciudad universitaria. Oye, claro, los presos derechistas al principio se quedan: pero nos está tomando el pelo. O sea, quiere que sirvamos de camilleros a los milicianos que nos tienen prisioneros y que no ayudemos a que los que vienen a liberarnos entren en Madrid. Y el otro les dice: hombre, que sí, que hacer ese favor, hombre, si sois buena gente, y tal. Dice: oye, pues yo me apunto, venga, pues yo también. Les da un brazalete de Cruz Roja y salen a recoger prisioneros a la primera línea de fuego. De tal manera que hay uno que está prácticamente a las puertas de la cárcel Modelo con un herido, un miliciano herido a la espalda, y muere, según cuenta el Duende Azul, Antonio Camaño, en sus memorias, ¿no? Y muere por intentar salvar la vida a un miliciano que es del bando que le tiene preso. Bueno, es una situación humana absolutamente increíble. Bueno, aquí van a empezar los problemas a finales de noviembre de Slayer con el gobierno republicano. Eni se entera de que el gobierno quiere expulsar a Slayer, ha metido demasiado la nariz donde no debía. La expresión de Eni es: a Álvarez del Valle, ministro de Estado,
no le gusta que examinemos muy de cerca lo que ocurre en las cárceles y en los alrededores de Madrid. Entonces, no solo teme Eni, el delegado de Cruz Roja, por la seguridad y la vida de Slayer, sino tiene miedo también de lo que pueda ocurrirles a los que están asilados en la legación noruega si si quitan de en medio a Slayer, ¿no? Bien expulsándolo o bien asesinándolo, ¿no? Bueno, al final Slayer en julio del 37 va a tener que salir de España, el gobierno le declara persona non grata y hasta el último momento él piensa que lo van a matar. Él se embarca en un buque en el puerto de Valencia y cuando está embarcado sube la policía republicana y le dice que baje con ellos al muelle. Él ahí piensa que ha llegado su final, pero es el encargado de negocios checo, su amigo judío Zdenko Formanek, quien va a decirles a los policías que no, que este señor está bajo su protección y que este señor no va a bajar al muelle, y logra salir para Marsella. De Marsella va a París, luego a Berlín, a finales de agosto vuela a Salamanca, que es cuartel general de Franco, en la zona nacional y siempre en coordinación con Cruz Roja Internacional intenta hacer gestiones para intercambio de presos. Se reúne en persona con Franco y con Serrano Suñer para este efecto. Y en fin, luego, esto lo cuenta Mario Crespo, que es un diplomático, que es el máximo especialista en su figura. Dice, su primera impresión de la España de Franco resulta decepcionante. Cuando un amigo le pregunta cómo encontraba la Nueva España, Slayer respondió cáusticamente, te lo diré cuando la encuentre. En ese invierno escribe en Berlín, diplomático en el Madrid Rojo. El libro es censurado por las autoridades nazis y solo puede ser publicado un año después por una pequeña editorial. De aquí no quiero dejar de señalar los ataques que va a recibir de sus enemigos Slayer, sobre todo de quienes perpetraron las matanzas y de quienes las ocultaron, ¿no? Que le van a señalar, primero, ¿Slayer fue un espía? Sin tapujos, el propio Slayer reconoce en una declaración a los jueces de la causa general, que es del año 41, que llegó a advertir a los franquistas de un ataque de las fuerzas gubernamentales al Cerro Garavitas en abril del 37. Dice, a través de una radio clandestina de Falange. Javier Cervera, que es el máximo experto en el Madrid clandestino durante la guerra, asegura que en ninguna documentación del servicio de espionaje franquista se menciona a Slayer como espía. La única documentación existente en el Servicio de Información y Policía Militar es un interrogatorio que se le hace al llegar a la zona nacional. Estos interrogatorios se hacían de oficio a cualquiera que pasara, por más afecto que fuera la causa nacional, se le hacía ese interrogatorio. Y luego hay un informe posterior, creo que es de agosto del 37, del propio Slayer sobre la zona tal. Pero fijaos que espía, que lo que está dando es la información de lo que ha conocido en Madrid, ¿no? En fin, para mayor abundamiento, la única condecoración que recibe Slayer del régimen franquista es la Orden Civil de Beneficencia, la misma que su secretario de delegación, Jiménez Alfaro, por su actuación humanitaria. En 1946 se le concede la Cruz de Primera Clase a Slayer y en 1948 la Gran Cruz. En 1946 se le otorgó en el mismo decreto que condecoraba a la viuda de Manuel Pérez Treviño. ¿Quién era Manuel Pérez Treviño? Pues quien durante la guerra había sido embajador en Madrid de México, país aliado de la República. Fijaos qué curiosa coincidencia, ¿no? El franquismo reconociendo con la orden de beneficencia por su labor humanitaria a una persona de un país que había sido leal o aliado de la Segunda República. La otra cuestión importantísima, ¿era Slayer nazi como dijo Carrillo en sus memorias o como dice Arturo Barea en La Forja a un rebelde? Bien, Mario Crespo desmiente estas acusaciones con pruebas sólidas. La primera, en 1939
intercede ante las autoridades españolas en Washington para facilitar el refugio en Estados Unidos de su hija Clotilde Slayer. Clotilde Slayer es una declarada anti-hitleriana y está casada además con un doctor judío, Walter Kempner. Slayer está pidiendo que se dé refugio para que pueda salir de Alemania a su hija antinazi casada con un judío. Dice Crespo también que fue generoso con Walter Brunner, encargado de negocios de Austria, cónsul honorario de Austria, también de confesión judía. Él vuelve a su país, pero ante la cercanía del Anschluss, de la anexión de Austria por Hitler, y temiendo por su vida, trata de establecerse en España. Slayer intercede por él ante las autoridades franquistas, testimoniando su actuación diplomática en el Madrid de la Guerra Civil a favor de los perseguidos. Sus gestiones no tienen éxito, pero Brunner consigue exiliarse en Chile. Como he dicho antes, otro de sus grandes amigos en Madrid es el encargado de negocios checo, Formanek, que le salvaría la vida en el puerto de Valencia. Tenemos pues que en la conducta de Slayer no hay señal de antisemitismo, pero es que tampoco en los escritos, dice Marcos Crespo. No consta dato alguno que vincule a nuestro personaje con el nacionalsocialismo. La publicación de su libro en Alemania, que se cita a menudo como evidencia de su compromiso hitleriano, es más bien un indicio de lo contrario. En 1937 la censura rechazó el libro por ser inadecuado para el pueblo alemán. Un año después pudo publicarlo en una editorial muy pequeña. La editorial, continúa Crespo, era una casa prácticamente marginal en el mundo editorial germano y su catálogo distaba mucho de ser cómodo para el régimen de Hitler. Por ejemplo, el mismo año que aparece Diplomático en el Madrid Rojo, la editorial había publicado la obra de un cabaretista político, Werner Fink, que en 1935 había pasado por un campo de concentración a causa de sus chistes sobre los nazis. Y un año después de la aparición de su libro, se le prohibiría trabajar como artista. No parece, pues, dice Crespo, que publicar en esta editorial significase una credencial de pureza ideológica nacionalsocialista. En Diplomático en el Madrid Rojo solo utiliza 3 veces la palabra judío y de forma meramente descriptiva y neutra. En 2 ocasiones para referirse a la diputada socialista Margarita Nelken, que era judía de origen alemán, y otra para señalar que las mujeres del ministro Álvarez del Valle y del dirigente comunista Luis Araquistain eran 2 hermanas judías de origen ruso. Slayer tomó partido por el bando nacional. En fin, más que un posicionamiento ideológico, fue la vivencia del terror desatado en Madrid la que le movió a una actuación humanitaria y solidaria, que se tradujo, por supuesto, en una antipatía hacia los dirigentes republicanos ante cuyas trampas y falsedades tuvo que lidiar en esa misma actuación humanitaria. De ahí que, como recuerda Crespo, Slayer denuncie que se cometieron graves delitos contra el prójimo, también en zona nacional. Y tampoco duda en quejarse en sus memorias con sentido irónico de la justicia de Franco y al mismo tiempo alabe a figuras republicanas como Melchor Rodríguez. Todo ello perfila, dice Mario Crespo, una posición sumamente mesurada, conservadora y netamente antimarxista, pero muy alejada del fanatismo del que algunos han querido revestirlo para descalificar su testimonio. Y yo quiero concluir con la lección de humanitarismo que una figura como Slayer nos legó. El Gros Asyl Noruega, el Gran Refugio de Noruega, abrió un camino hacia la acción humanitaria que años más tarde adquirió toda su dimensión en una Europa arrasada por la guerra y el genocidio nazi. Aquí vuelvo a citar a Mario. No es disparatado establecer un lazo entre la labor del cuerpo diplomático en España durante la Guerra Civil y la que pocos años después desarrollarían nuestros embajadores en distintos países europeos para salvar a miles de judíos de una muerte segura, llevando las normas al límite de su elasticidad. Nuestra guerra, además de servir de ensayo para otras cosas muchas más sombrías, fue un gran campo de pruebas del humanitarismo a gran escala.
Por todos estos extraordinarios méritos, creo que es tan justo y tan necesario el homenaje a la figura de Félix Slayer en el callejero de Torrelodones, para que todos sus vecinos y sus visitantes puedan tener presente en el recuerdo a todos aquellos héroes humanitarios que en todo tiempo, lugar y circunstancia han sabido enarbolar la defensa de la vida y la dignidad de las personas por encima de cualquier otra consideración. El Ayuntamiento de Torrelodones, con esta plaza dedicada a la memoria de un hombre bueno, hace justicia no solo con Félix Slayer, con razón llamado por Ezpeleta el Slinder español, sino con todos aquellos cuyas vidas salvó a riesgo de la suya propia. No hay mayor heroísmo que ese, arriesgar la vida por la de los demás. Y eso bien vale una plaza en un municipio de gente de bien, nuestro querido Torrelodones.